Ciudad de México es la capital más antigua del continente americano. Debajo de sus calles hay otra ciudad. Debajo de esa otra ciudad hay otra más. Y debajo de esa hay agua, lodo y los restos de un lago que los conquistadores secaron hace 500 años, pero que se niega a desaparecer. Esta ciudad tiene capas como una cebolla de concreto y piedra volcánica, y en cada capa hay lugares que tú no puedes ver, túneles que nadie recorre, estaciones que nadie usa, criptas donde los huesos llevan siglos sin visita, edificios donde las puertas llevan décadas soldadas. Hoy te cuento cuáles son las 17 zonas prohibidas de la Ciudad de México que la mayoría de la gente nunca va a poder ver. Venga, suscríbete que te lo cuento todito. Número 17. Los cimientos hundidos de la Catedral Metropolitana. La Catedral Metropolitana es el templo católico más grande de América Latina y se está hundiendo. Lleva hundiéndose desde que empezaron a construirlo en 1573. Porque los españoles lo levantaron sobre los restos del Templo Mayor, que a su vez estaba sobre el lecho blando del lago de Texcoco. El resultado es un edificio que se ha hundido de manera desigual a lo largo de los siglos, con un lado más abajo que el otro. Debajo de la catedral existe un sistema de cimientos, pilotes y contrafuertes que se extiende varios metros bajo el suelo y que está vedado al público. Los ingenieros que trabajan en la estabilización bajan mediante accesos restringidos para monitorear las condiciones del subsuelo y medir los movimientos de la estructura. En esos niveles se ven los pilotes originales de madera del siglo XVI, podridos y deformados, junto a los pilotes de concreto modernos. Las paredes muestran grietas monitoreadas con sensores electrónicos, y en varios puntos, el agua del antiguo lago se filtra formando charcos que los equipos bombean constantemente. Es un mundo de piedra húmeda y oscuridad, donde los técnicos vigilan que el edificio más importante de la fe católica en México no se termine de hundir en el lodo del lago que nunca se secó. Número 16. La cripta interior de la Columna de la Independencia. El Ángel de la Independencia es el monumento más icónico de la ciudad. Lo que casi nadie sabe es que dentro de la columna, debajo de la base, hay una cripta donde descansan los restos de los héroes de la independencia. Los restos de Hidalgo, Morelos, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Leona Vicario y otros próceres están en urnas dentro de una cámara subterránea a la que el público no tiene acceso regular. La cripta tiene nichos de mármol bajo una bóveda con los nombres grabados en letras de oro, y solo se abre para ceremonias oficiales del gobierno federal o visitas de jefes de Estado. La columna tiene una escalera interior de más de 200 escalones que suben espiral hasta la base del ángel, pero está cerrada al público desde hace años. En 2006 se abrió temporalmente, pero el tránsito generaba vibraciones riesgosas para una estructura que ya sufrió daños severos en el terremoto de 1957. Cuando el ángel se cayó y tuvo que ser restaurado. La cripta y la escalera siguen ahí, a metros de los miles de personas que pasan cada día por Reforma, sin saber que debajo de sus pies descansan los huesos de quienes hicieron posible que este país existiera. Número 15. Las estaciones fantasma del metro. En el sistema del metro existen espacios que los pasajeros no pueden ver aunque pasen junto a ellos todos los días. Hay un tramo entre Valderas y Salto del Agua en la línea 1 donde durante la construcción en los años 60 se descubrieron restos arqueológicos que obligaron a desviar el trazo. El espacio que habría ocupado la estación quedó construido a medias, con andenes parciales y columnas, y hoy permanece a oscuras mientras los trenes pasan de largo. El acceso está prohibido para cualquier persona que no sea personal autorizado. Las razones van desde la seguridad hasta la conservación de los restos arqueológicos que en algunos casos permanecen in situ, protegidos por las estructuras del metro que se construyeron a su alrededor. Los maquinistas que conducen por estos tramos saben dónde están las zonas oscuras que se abren a los lados del túnel, y más de uno ha reportado que a baja velocidad se alcanzan a ver las columnas y los andenes vacíos iluminados apenas por las luces de emergencia. La sensación de pasar junto a una estación que nunca existió es algo que los maquinistas veteranos describen con un respeto que roza lo supersticioso, como si esos espacios vacíos fueran los fantasmas de una ciudad que pudo haber sido y que no fue. Hay otros espacios fantasmas repartidos por la red, túneles de servicio que conectan estaciones por caminos que ningún pasajero recorre,
cámaras de ventilación que se extienden como cavernas de concreto bajo las avenidas, y pasillos diseñados para ampliaciones que nunca se realizaron y que llevan medio siglo esperando trenes que no van a llegar. El metro mueve más de 4 millones de personas al día y todas pasan junto a espacios vacíos que llevan décadas en penumbra. Número 14. Los túneles del bosque de Chapultepec. El bosque de Chapultepec ha sido estratégico desde la época prehispánica. A lo largo de los siglos se construyeron túneles bajo el cerro que conectaban el castillo con diferentes puntos de la ciudad. Algunos eran rutas de escape para los presidentes que habitaron el castillo. Otros son conductos del antiguo acueducto que llevaba agua desde los manantiales de Chapultepec hasta el centro. Una obra que los mexicas construyeron y los españoles ampliaron. Estos túneles están documentados, pero su acceso está prohibido. Los guardabosques conocen las entradas, muchas selladas con concreto o cubiertas por vegetación. En las pocas inspecciones permitidas, se han encontrado pasillos de mampostería con bóvedas de ladrillo, restos de instalaciones eléctricas del siglo XX que sugieren uso reciente, y bifurcaciones hacia secciones no mapeadas cuyo destino nadie conoce. Durante la batalla de Chapultepec de 1847, cuando el ejército estadounidense tomó el castillo y los cadetes del colegio militar defendieron la posición hasta la muerte, se dice que algunos de estos túneles fueron utilizados como última vía de resistencia, aunque las crónicas militares de la época no lo confirman del todo. Lo que sí confirman los ingenieros que han inspeccionado secciones del subsuelo es que la red de galerías es más extensa de lo que cualquier plano oficial reconoce. El castillo de Chapultepec, hoy Museo Nacional de Historia, se levanta sobre un cerro que por dentro está perforado como un queso, y la mayor parte de esas perforaciones llevan décadas sin que nadie las recorra. Número 13. Las catacumbas del convento de San Fernando. En la colonia Guerrero se levanta lo que queda del antiguo convento de San Fernando. El panteón adjunto es uno de los pocos cementerios coloniales que sobreviven, y ahí está enterrado Benito Juárez. Lo que el visitante no ve son las catacumbas bajo el convento y bajo el panteón, utilizadas durante siglos como osarios para los frailes franciscanos. Las galerías de techo bajo tienen nichos excavados en las paredes donde los huesos se apilaban una vez que los entierros necesitaban espacio. Las galerías están cerradas al público porque la estructura es precaria. La ventilación inexistente y la humedad ha deteriorado las paredes al grado de colapsar algunos nichos, dejando los restos óseos expuestos entre cascotes de piedra y argamasa. El olor a encierro que se acumula en espacios que no han sido ventilados en décadas es tan denso que los pocos que han bajado describen la experiencia como algo que se queda pegado a la ropa durante horas. Los historiadores que han accedido en contadas ocasiones hablan de paredes con restos de pintura mural con motivos religiosos, fragmentos de cerámica y vidrio incrustados en el suelo de tierra compactada, y nichos intactos que muestran cómo los franciscanos acomodaban a sus muertos con un ritual específico y cuidadoso. Hay una sección donde los cráneos están ordenados en filas, con una simetría que revela una intencionalidad que va más allá de la simple necesidad de espacio. Los franciscanos trataban a sus muertos con la misma disciplina con que vivían, y las catacumbas son el reflejo subterráneo de ese orden monástico que regía cada aspecto de su existencia. Las catacumbas de San Fernando son un recordatorio de que antes de ser una metrópoli de más de 20 millones, esta ciudad era un lugar donde los muertos y los vivos compartían el mismo suelo, separados apenas por una losa de piedra y una oración. Número 12. Los calabozos del antiguo Palacio de la Inquisición. En la esquina de Brasil y Venezuela, en el centro histórico, un edificio barroco alberga hoy el Museo de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Antes fue el Palacio del Santo Oficio de la Inquisición, el tribunal que durante casi 3 siglos persiguió y condenó a quienes la Iglesia consideraba herejes. El museo ocupa las plantas superiores, pero los niveles inferiores, donde estaban los calabozos y las salas de tormento, están en su mayor parte cerrados. Los calabozos se extendían por el subsuelo en celdas estrechas sin luz, donde los acusados pasaban meses o años, esperando juicio. Las crónicas de la época describen salas donde se aplicaban tormentos como el potro, el agua y la garrucha, y donde los gritos se ahogaban entre muros de piedra diseñados para que nadie los escuchara. Las remodelaciones de siglos han alterado la planta original,
y muchos espacios fueron rellenados o convertidos en bodegas. Sin embargo, los historiadores afirman que algunos sótanos conservan marcas del uso original: argollas de hierro en las paredes, nichos para antorchas y conductos de drenaje cuyo propósito prefiero no detallar. Es un edificio donde la historia más oscura de la colonia vive en los sótanos. Invisible para los miles de estudiantes que caminan por sus pasillos sin saber qué hay bajo sus pies. Número 11. El túnel emisor Oriente. Debajo de la ciudad corre una de las obras de ingeniería más descomunales del mundo. El túnel emisor Oriente es un conducto de drenaje de más de 60 kilómetros y más de 7 metros de diámetro que saca las aguas residuales y pluviales de la cuenca del Valle de México hacia Hidalgo. Fue inaugurado en 2019 tras más de una década de construcción. El túnel corre a profundidades que superan los 150 metros, atravesando roca volcánica y arcilla lacustre. El acceso está prohibido para cualquiera que no sea técnico de la Comisión Nacional del Agua, y las lumbreras de acceso en la superficie están protegidas con seguridad permanente. Los ingenieros que han bajado describen la experiencia como algo que desafía la comprensión. Caminar por un tubo de concreto de 7 metros que se extiende kilómetros en línea recta, bajo la ciudad más poblada de América, escuchando el eco de tus pasos multiplicarse hasta parecer un ejército invisible marchando en la oscuridad. La escala del túnel es tan grande que una persona de pie en su interior parece diminuta, y la perspectiva de los muros curvos, convergiendo hacia un punto de fuga que se pierde en la negrura, produce una sensación de vértigo horizontal, que los trabajadores dicen que nunca se termina de superar. Cuando el túnel opera, el volumen de agua que corre por su interior es tan grande que la vibración se siente en la superficie, aunque la mayoría de los capitalinos la confunden con el temblor constante de una ciudad que nunca deja de moverse. Es la prueba de que los problemas más grandes de esta ciudad requieren soluciones que nadie ve. Soluciones que corren en la oscuridad, a 150 metros bajo los pies de 20 millones de personas que ni se imaginan lo que hay debajo. Suscríbete para demostrar que estos videos sí ayudan y sí tienen sentido. Número 10. Los sótanos del Palacio de Bellas Artes. El Palacio de Bellas Artes, con su cúpula de cristal y los murales de Rivera, Siqueiros y Orozco, tiene niveles subterráneos que el público no puede visitar. Los sótanos albergan la maquinaria del telón de cristal, diseñado por la Casa Tiffany de Nueva York, compuesto por más de 1 millón de piezas de vidrio opalescente que forman una imagen del Valle de México con los volcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl al fondo. El telón pesa más de 20 toneladas y el sistema hidráulico que lo mueve ocupa un espacio mecánico bajo el escenario que es, en sí mismo, una obra de ingeniería que pocos conocen y que menos gente ha visto en persona. Junto a la maquinaria hay bodegas donde se almacenan piezas de escenografía de producciones históricas, vestuario que ha sido usado en las óperas y ballets más importantes que se han presentado en el recinto, y obras de arte que no están en exhibición permanente porque las condiciones del espacio superior no siempre son adecuadas para su conservación. El palacio también se hunde. Los sótanos son donde ese hundimiento es más visible, grietas monitoreadas constantemente, pisos con desniveles que no estaban en los planos originales y humedad del subsuelo que amenaza tanto la maquinaria como las obras almacenadas. Es el vientre de un edificio que por fuera parece perfecto, pero que por dentro lucha contra la misma enfermedad de toda la ciudad: el suelo blando de un lago que se resiste a dejar de ser lago. Número 9. El búnker bajo el Palacio Nacional. El Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo, tiene un nivel subterráneo cuya existencia el gobierno no niega pero cuyos detalles no comparte: el búnker presidencial. Los reportes periodísticos coinciden en que bajo el palacio existe un sistema de habitaciones reforzadas, comunicaciones independientes y rutas de evacuación diseñadas para proteger al presidente en caso de emergencia. La ubicación de las entradas y la extensión del búnker son información clasificada. Lo que sí se sabe es que durante excavaciones arqueológicas en los terrenos del palacio se encontraron restos prehispánicos y coloniales superpuestos, que indican que ese punto ha sido sede del poder político durante al menos 600 años. El palacio de Moctezuma estaba ahí. El de Cortés se construyó sobre las ruinas de Moctezuma, y el Palacio Nacional actual se levantó sobre las ruinas de Cortés. Cada capa de poder destruyó la anterior y construyó encima.
Y ahora bajo todas esas capas hay un búnker moderno con tecnología del siglo XXI, protegiendo al poder actual de amenazas que el poder anterior ni podía imaginar. La historia de México en vertical, prehispánico, colonial, independiente, moderno, cada uno encima del otro, cada uno invisible para el que vino después, cada uno convencido de que su capa era la definitiva. Número 8. Los niveles ocultos de Lecumberri. El Palacio de Lecumberri fue durante más de 70 años la prisión más temida de la Ciudad de México. Inaugurado en 1900 y cerrado en 1976, por sus celdas pasaron presos políticos y criminales comunes. En 1977 fue convertido en sede del Archivo General de la Nación. La reconversión de prisión a archivo no eliminó las huellas del pasado. Hay secciones que no forman parte del recorrido del archivo y que conservan las marcas carcelarias. Celdas sin remodelar donde la pintura descascarada deja ver capas de color que corresponden a diferentes épocas. Pasillos de castigo donde los presos eran confinados en aislamiento durante semanas. Y niveles subterráneos donde se encontraban las áreas de máxima seguridad que albergaron a los presos más peligrosos y a los presos políticos que el régimen quería desaparecer de la vista pública. Estas zonas están restringidas tanto por conservación del patrimonio como por seguridad estructural, ya que las condiciones de las secciones no remodeladas son inciertas y los techos muestran filtraciones que debilitan el concreto. Los investigadores que han accedido a estas zonas describen paredes con grafitis de los presos, marcas de conteo de días y mensajes que van de la desesperación al humor negro más punzante. En las celdas de castigo, los muros muestran arañazos que no necesitan explicación. Hay una sección conocida entre los archivistas como el Pasillo de los Olvidados, donde las celdas más pequeñas conservan una atmósfera que el paso de las décadas no ha logrado disipar. Lecumberri cambió de función pero no de memoria, y las partes que el público no puede ver guardan los recuerdos más duros de un lugar donde el sufrimiento fue la materia prima durante 7 décadas. Número 7. Los restos de Tenochtitlan bajo el centro histórico. Cada vez que se hace una obra en el centro histórico, los trabajadores saben que es cuestión de tiempo antes de que la pala golpee algo que estuvo ahí primero. Los restos de Tenochtitlán yacen dispersos bajo las calles a profundidades que van desde unos centímetros hasta varios metros. El Instituto Nacional de Antropología e Historia activa un protocolo de salvamento cada vez que una excavación encuentra restos prehispánicos, lo que ocurre con una frecuencia que ya no sorprende a nadie. Se han hallado templos, altares, canales, calzadas, ofrendas y restos humanos debajo de banquetas, estacionamientos, sótanos de tiendas y cimientos de edificios coloniales. La mayoría de estos hallazgos son documentados, fotografiados y vueltos a cubrir porque no hay forma de excavar una ciudad prehispánica sin demoler la moderna que está encima. Los constructores que trabajan en el centro histórico tienen una expresión que usan entre ellos cuando la pala golpea: piedra labrada. Ya le pegamos al abuelo, porque saben que ese momento significa parar la obra, llamar a los arqueólogos y esperar días o semanas, mientras los especialistas determinan si lo que encontraron es suficientemente importante para modificar el proyecto o si se puede documentar y volver a tapar. Los arqueólogos saben dónde están muchas estructuras del recinto ceremonial mexica gracias a mapas de los conquistadores y al radar de penetración terrestre. Pero saber dónde está algo y poder excavarlo son cosas completamente diferentes cuando encima tienes la catedral, el Palacio Nacional y una ciudad de 20 millones de personas. Tenochtitlan sigue ahí, intacta en sus partes más profundas, separada de nosotros por unos metros de escombros coloniales y asfalto moderno. Número 6. El interior clausurado del Cine Ópera. En la avenida Serapio Rendón, en la colonia San Rafael, un edificio que fue uno de los cines más lujosos de la ciudad lleva más de un cuarto de siglo cerrado. El Cine Ópera, inaugurado en 1949, tenía capacidad para más de 3.500 espectadores y un diseño art deco con doble balcón, murales decorativos, un cielo estrellado en el techo y un órgano monumental que se tocaba antes de las funciones. Cerró en 1998 y desde entonces el edificio permanece clausurado. Según quienes han entrado para inspecciones, la sala conserva parte de la decoración original. Las butacas de terciopelo apolilladas siguen en sus filas. Los murales del vestíbulo todavía muestran sus colores.
y la pantalla rasgada sigue colgada donde durante medio siglo proyectó las películas de la época de oro del cine mexicano. Los pasillos conservan la alfombra original cubierta de polvo, y en las cabinas de proyección los equipos de 35 milímetros permanecen donde el último proyeccionista los dejó la noche que todo se apagó. El vestíbulo, con sus escaleras dobles y sus lámparas de cristal, todavía sugiere la elegancia de un tiempo en que ir al cine era un acontecimiento social y no un trámite entre palomitas y publicidad. Los intentos de rescate no han prosperado por los costos y las disputas legales que llevan años sin resolverse. Mientras tanto, la humedad del subsuelo de la Ciudad de México sigue subiendo por las paredes. Los hongos van colonizando los textiles y las termitas trabajan en silencio sobre la madera de las butacas. Es un mausoleo del entretenimiento popular, con 3.500 butacas vacías mirando una pantalla donde ya no pasa nada, en un edificio que se degrada un poco más con cada temporada de lluvias que nadie atiende. Número 5. Los túneles bajo el Hospital de Jesús. El Hospital de Jesús Nazareno es el hospital en funcionamiento más antiguo del continente. Fundado por Hernán Cortés en 1524, en el lugar donde supuestamente se encontraron Cortés y Moctezuma, ha funcionado de manera ininterrumpida durante más de 500 años. En su iglesia adyacente se conservan los restos del propio Cortés en una urna que poca gente visita. Debajo del hospital y la iglesia hay túneles y criptas de los primeros años de la colonia, utilizados como osarios, almacenes y posiblemente pasadizos hacia otros edificios del centro. El acceso está restringido a personal del hospital e investigadores con permisos especiales del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las criptas contienen restos humanos coloniales y las paredes muestran vestigios de pintura mural que los restauradores han documentado parcialmente. Los túneles se extienden en direcciones no completamente mapeadas, y su relación con la red de túneles coloniales que existió bajo el centro histórico es un tema que los historiadores debaten sin datos suficientes. Lo más asombroso del Hospital de Jesús no es lo que esconde abajo, sino que lleva 500 años funcionando sin interrupciones. Los pacientes que hoy se atienden caminan por pasillos que Hernán Cortés recorrió, y la urna con los restos del conquistador está en la iglesia adyacente sin vigilancia especial, sin fila de turistas, sin más compañía que las velas que alguien enciende de vez en cuando. 500 años de uso continuo han convertido al Hospital de Jesús en un palimpsesto donde cada remodelación ocultó la anterior y las capas más profundas son las que menos gente ha visto. Número 4. Las galerías subterráneas del antiguo Colegio de San Ildefonso. El antiguo Colegio de San Ildefonso es hoy un museo que alberga los primeros murales del movimiento muralista mexicano. Pero el edificio tiene más de 400 años. Fue colegio jesuita, cuartel militar y sede de la Escuela Nacional Preparatoria. Debajo existen galerías y sótanos coloniales con bóvedas de piedra, pisos de baldosa y nichos cuya función original es materia de debate. Algunos sugieren almacenes, otros espacios de retiro espiritual, y hay quienes argumentan que los jesuitas los construyeron como rutas de comunicación discreta. Lo que sí se sabe es que durante el movimiento estudiantil de 1968, cuando el edificio era sede de la preparatoria, los estudiantes utilizaron estos espacios como puntos de reunión y como escondites para material que no querían que las autoridades encontraran. Las paredes de los sótanos conservan grafitis de esa época que nadie ha borrado y que constituyen un registro visual de uno de los momentos más convulsos de la historia moderna de México. Frases de protesta, nombres, fechas y dibujos que los estudiantes dejaron en la penumbra de unas galerías coloniales. Como si los jesuitas del siglo XVII y los estudiantes del siglo XX hubieran compartido el mismo instinto de usar los subterráneos para aquello que no podía hacerse a la luz del día. San Ildefonso es un edificio donde cada siglo dejó su marca, y las marcas más reveladoras están en los lugares donde nadie las ve. Número 3. Los acueductos coloniales bajo las calles. La ciudad tuvo durante la colonia un sistema de acueductos que traía agua desde Chapultepec y Santa Fe hasta las fuentes públicas del centro. Los acueductos de superficie, con sus arcos de cantera, fueron demolidos en el siglo XIX, pero los tramos subterráneos, los conductos que distribuían el agua bajo las calles, no se demolieron, fueron cubiertos y olvidados.
Debajo del centro histórico y de colonias como la Roma, existen tramos de conductos coloniales construidos con piedra y ladrillo, con secciones abovedadas que permiten el paso de una persona agachada, y que en algunos puntos conservan todavía los restos de los sistemas de distribución que dirigían el flujo del agua hacia las fuentes y los edificios que servían. Los trabajadores del sistema de agua se topan con estos conductos durante las obras de mantenimiento de la red hidráulica moderna, y la instrucción es documentar el hallazgo, reportarlo al Instituto Nacional de Antropología e Historia y cerrar la excavación sin tocar nada más. Nadie sabe con precisión cuántos kilómetros de acueductos coloniales quedan porque nunca se ha hecho un inventario completo. Los planos coloniales indican las rutas principales, pero las ramificaciones secundarias y las conexiones entre sistemas no están documentadas. Los pocos tramos que se han inspeccionado muestran una calidad de construcción que impresiona a los ingenieros modernos. Piedras cortadas con precisión, morteros que llevan 300 años sin fisurarse y canales con pendientes calculadas para mantener el flujo del agua a la velocidad correcta. Es una red fantasma de agua que dejó de fluir hace 2 siglos, pero cuyos conductos siguen bajo el asfalto, bajo los cimientos, bajo los pies de millones de personas que caminan sobre la misma infraestructura que dio de beber a los habitantes de la Nueva España. Número 2. Los niveles orinales de la ciudad enterrada. Si pudieras cortar la Ciudad de México como un pastel, verías que el nivel actual de las calles no es el original. La ciudad se ha elevado a lo largo de los siglos porque cada generación construyó sobre los escombros de la anterior. El nivel del suelo en el centro histórico está entre 2 y 4 metros por encima de donde estaba en el siglo XVI. Eso significa que hay una ciudad colonial entera enterrada bajo la que ves hoy, con sus pisos, sus puertas y sus ventanas debajo de lo que ahora es el sótano de cualquier edificio del centro. Cuando se remodelan edificios antiguos, los constructores descubren que lo que creían sótano es la planta baja original, y que debajo hay otro nivel que corresponde a la calle de hace 400 años. Se han encontrado fachadas completas con marcos de cantera y dinteles tallados sepultadas bajo metros de relleno que las generaciones posteriores acumularon sin preocuparse por lo que quedaba abajo. El fenómeno se debe a las inundaciones cíclicas que obligaban a elevar las calles después de cada desastre, la demolición parcial que usaba escombros como cimiento para lo nuevo, y el hundimiento natural del suelo lacustre que hace que todo baje lentamente mientras lo nuevo se construye encima. El resultado es una ciudad en 3 dimensiones donde el eje vertical es tiempo. Cuanto más bajas, más atrás viajas, y a 2 metros bajo la banqueta puedes estar pisando la misma calle que recorrió un virrey en su carroza. Hay restaurantes en el centro histórico que han convertido el nivel colonial en parte de su decoración, con arcos de cantera del siglo XVII que ahora enmarcan mesas donde los comensales cenan sin saber que están sentados en lo que hace 400 años era la calle, pero estos casos son excepciones mínimas. La inmensa mayoría de la ciudad enterrada permanece en la oscuridad bajo los cimientos que la sepultaron, esperando a que alguien la descubra cada vez que una pala se hunde 1 metro más de lo previsto. Número 1. Las ofrendas sin excavar del Templo Mayor. El Templo Mayor de los mexicas no ha sido excavado en su totalidad. Lo que ves en la zona arqueológica es apenas una esquina del complejo ceremonial, que ocupaba el corazón de Tenochtitlán, y cada temporada de excavación revela ofrendas que los arqueólogos describen como hallazgos de importancia mundial. En los niveles más profundos, a los que solo acceden los arqueólogos del proyecto, se han encontrado depósitos con objetos traídos de los confines del imperio, conchas del Pacífico, jade de Guatemala, turquesa del norte, obsidiana verde de la Sierra de las Navajas, restos de animales marinos transportados vivos durante cientos de kilómetros para ser sacrificados, y esculturas de dioses que los especialistas nunca habían visto. Las zonas de excavación activa están cerradas al público porque el trabajo requiere condiciones que la presencia de visitantes hace imposibles. Los arqueólogos trabajan con pinceles y espátulas, removiendo gramos de tierra, documentando cada capa antes de retirar una sola pieza. Una ofrenda del tamaño de una caja de zapatos puede requerir semanas. Lo que los arqueólogos saben es que debajo de lo excavado hay más. Los estudios de radar han detectado anomalías que sugieren cámaras nunca tocadas, incluyendo lo que podría ser la tumba de un tlatoani mexica,
Un hallazgo que, de confirmarse, sería uno de los más importantes de la arqueología mundial. Pero excavar hasta esos niveles implica remover estructuras superiores con su propio valor histórico, y el debate lleva décadas sin resolverse. El Templo Mayor es el corazón prohibido de esta ciudad, el lugar donde todo empezó, donde los mexicas fundaron Tenochtitlan, porque un águila se posó sobre un nopal, y donde 500 años después, los arqueólogos siguen encontrando pruebas de que esa civilización fue más grande y más compleja de lo que los libros alcanzan a explicar. Lo que hay debajo del centro de esta ciudad no es solo historia. Es la respuesta a preguntas que todavía no hemos aprendido a formular. Yo soy un viejo, y lo que sé de las ciudades viejas es que nunca te enseñan todo. Siempre guardan algo bajo llave, detrás de una puerta que nadie abre, debajo de un piso que nadie levanta. La Ciudad de México lleva 500 años guardando sus secretos capa por capa, y lo que hoy caminamos es apenas la superficie de un misterio que baja metros y metros hacia la oscuridad. Lo prohibido no siempre es peligroso. A veces es simplemente demasiado valioso para dejarlo a la vista.